Hola, Padre Señor, en esta mañana de hoy, domingo, estaremos comenzando más una lección. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos comenzando esta lección número 7 y estaremos hablando sobre las estrategias del evangelismo local. En este tiempo que vamos a estar compartiendo esta palabra, queremos decirte que esta lección es de mucha importancia y que debemos nosotros poder entender lo que Dios quiere nos enseñar en este día maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. ¿Ven? Mas en este tiempo vamos a entrar a entender lo que es las estrategias para el evangelismo local. Tenemos como lección diaria de lunes a sábado, como está ahí en la diapositiva, y a través de esto queremos hacerles entender la importancia que es tener estrategias para el evangelismo local. Amén. Vamos a estar leyendo el texto áureo, que dice así la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 42. La verdad práctica dice: en toda iglesia local se debe implementar un evangelismo ungido y excelente que produzca un impacto en la comunidad. Amén. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. Y así como usted está pudiendo ver en este tiempo, Dios quiere que podamos entender la importancia que es nosotros poder entender sobre esto que es el predicar y evangelizar la palabra del Señor. Amén. Mas en este tiempo que vamos a continuar aquí, vamos a aprender esta lección número 7 sobre las estrategias. Mas antes de entrar a lo que es la introducción de nuestra revista de escuela dominical, vamos a entrar a lo que es la lectura bíblica que está en el libro de Hechos, en el capítulo 2 del 41 al versículo 47. Amén. Así que yo estaré colocando en este tiempo la diapositiva para que usted pueda leer juntamente conmigo. Amén. Entonces, vemos aquí que la palabra del Señor nos muestra que dice así en el libro de Hechos 2, 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, a través de esta lectura bíblica, nosotros como objetivo de esta enseñanza tenemos que entender que cada congregación hay que tener un potencial evangelístico para poder activarlo dentro de cada iglesia, y comprender que la iglesia local tenemos la responsabilidad de avivar la visión de lo que es el avivar el evangelismo dentro de nuestras iglesias, ¿no? El de poder colocar estrategia y el de poner la importancia que es poder evangelizar a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, a través de esta diapositiva nosotros podemos ver que Dios nos enseña a poder nosotros de alguna manera poder tener esa capacidad para implementar dentro de nuestra iglesia el evangelismo activo. Amén. Entonces, en este tiempo vamos a entrar a lo que es la introducción y vamos a leerlo en este tiempo. La palabra de Dios dice: hay iglesias que sufren de coinonitis, amén, como estamos leyendo aquí, es decir, están centralizadas en la comunión fraternal de los creyentes, descuidando la misión de extender el reino de Dios
a las almas perdidas. Sin dudas, en toda la iglesia local se debe implementar un evangelismo ungido y excelente que produzca un impacto en la comunidad. Amén. Entonces vemos aquí, para comenzar, en la introducción que nos habla sobre la importancia que debe, de alguna manera, debe tener lo que es la importancia de la iglesia, que debe centrarse en lo que es el evangelizar, el extender el reino de Dios a través de la palabra y el deseo de poder ganar más almas perdidas para la obra del Señor Jesucristo. Vemos aquí que da este punto de introducción, nos hacer entender que debemos implementar dentro de nuestras iglesias, en la iglesia local, debe tener este deseo de poder evangelizar, poder ganar almas para Cristo y así hacer un impacto a la comunidad, ¿no? Entonces, estas estrategias que vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo a través de esta revista, vamos a enseñar de cómo podemos nosotros implementar esta estrategia para poder tener un mejor rendimiento y mejor resultado para la obra del Señor. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice que esta lección y la siguiente compartiremos consejos prácticos para implementar las estrategias del evangelismo a la iglesia local. Amén. Está hablando que estrategias que son dadas para el evangelismo en la iglesia local. Entonces, primer punto que vamos a leer es el descubrir el potencial evangelístico de la iglesia local. Primer punto, descubriendo el potencial evangelístico, la responsabilidad pastoral es descubrir el potencial espiritual de cada creyente para la edificación y extensión del reino de Dios. Amén. Primera cosa que tenemos que entender aquí es ver el potencial evangelístico. La responsabilidad pastoral es descubrir el potencial espiritual de cada creyente. Amén. ¿Qué quiere decir descubrir el potencial? Dentro de cada iglesia, el pastor es responsable de poder descubrir ese potencial, descubrir el potencial espiritual que hay dentro de la iglesia. Cada persona, cada individuo que está dentro de la iglesia tiene un potencial espiritual. Cada uno tiene un potencial que tiene algo más, podemos decir así, que puede tener más efecto en la vida de cada creyente. Entonces, para eso debemos nosotros poder ver dentro de la congregación ese potencial evangelístico. ¿Cuáles son las personas que tienen el deseo de evangelizar? ¿Cuáles son las personas que tienen el deseo de predicar la palabra, de ganar almas para Cristo? Y ver ese potencial, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para poder colocar estas estrategias dentro de la obra del Señor? Entonces vemos aquí que vamos a decir que en cada congregación hay un potencial evangelístico que es necesario descubrir y activar toda la congregación y tiene la responsabilidad de cumplir la gran comisión, pero hay creyentes que reciben un don específico de Dios para ser efectivos en ganar almas para Cristo. Amén. Entonces, como dice aquí la enseñanza, bien claro, nos muestra que dentro de la congregación siempre hay alguien que tiene ese don específico, ¿no? Que es de poder predicar en las calles, de poder ganar almas para Cristo. Entonces, ahí nosotros vemos que el pastor debe ver cuál es ese potencial que hay dentro de su congregación para poder comenzar a trabajar dentro de su congregación. Amén. Entonces, a través de esto, nosotros vemos que puede nos ayudar esta guía a poder entender cuál es ese potencial que debemos ver. El segundo punto dice, existe un porcentaje que tiene ese potencial. Investigaciones mundiales de enclarecimiento aseguran que como mínimo el 10% de los creyentes de una congregación tienen potencial evangelístico dentro de las iglesias. Entonces, quiere decir que dentro de nuestras iglesias, según investigaciones, el 10% de los creyentes de una congregación tiene ese potencial evangelístico, ¿no? Dentro de cada iglesia, cada congregación hay ese potencial que es el de evangelizar, el de ganar, el de hacer cultos en la calle, cultos al aire libre, campañas evangelísticas. Dentro de cada iglesia hay vamos a decir, esas personas que tienen ese deseo, esos creyentes que tienen ese deseo de poder expandir el reino de Dios a través de su palabra. Entonces vemos aquí
que nos muestra que hay ese potencial. Entonces, solamente descubrir el pastor para poder colocar estas estrategias dentro de lo que es la iglesia y la obra del Señor. Amén. Vamos a continuar leyendo aquí. Es importante diferenciar entre creyentes a quienes Dios ha dado el don para evangelizar y aquellos a quienes ha dado otros dones. Amén. Vamos a parar aquí. Dentro de cada iglesia debemos, como siervos pastores, debemos ver qué persona tiene ese don, ¿no? Ese don de poder ir a visitar a familias, predicar la palabra, el de hacer culto en la calle, en las plazas. El pastor debe observar cuál es esa persona que tiene ese potencial para poder poner manos a la obra y comenzar a trabajar a través de estas estrategias para el evangelismo. ¿Ven? Entonces lo que vemos aquí es ver primero, ¿no? Estos creyentes que tienen ese potencial evangelístico para poder hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor aquí, debemos detectar a través de los siguientes medios, ¿no? Entonces, estos puntos que vamos a hablar ahora son los medios siguientes que nos ayudan a entender qué persona tiene ese deseo para poder evangelizar en esa área. El primer punto que vamos a leer aquí es la pasión. Cuando vemos este punto de aquí de pasión, estamos viendo que tiene que tener el deseo ardiente por la salvación de las almas perdidas. Entonces, vemos aquí, el primer punto es poder ver esa persona que tiene ese potencial, ese deseo ardiente de buscar almas para Cristo, ese deseo de poder evangelizar. Entonces, ese primer punto es importante para poder nosotros saber qué persona es la indicada para esa área. ¿Ven? El segundo punto, el que debemos ver aquí, es el denuedo. Manifiesta un valor para predicar el Evangelio de Cristo a toda persona. El otro es carisma, posee una gran especial para relacionarse abiertamente con los demás. ¿Ven? Entonces vemos aquí que habla sobre dos puntos importantes, que es el denuedo, es el predicar el Evangelio, ¿no? Dentro de cada iglesia, cada congregación, hay esa persona que siempre quiere predicar la palabra, que siempre quiere evangelizar. Entonces el pastor debe estar atento a eso, porque esa persona es una herramienta, es un instrumento que puede ser de mucha bendición y de mucha utilidad para lo que es el evangelismo dentro de la iglesia local. ¿Ven? El otro punto que hemos hablado aquí es una persona que tiene carisma, ¿no? Tiene esa facilidad de poder visitar personas, de poder ganar a una persona, de poder dialogar con alguna persona. Entonces ese es otro punto importante que el pastor tiene que observar dentro de cada creyente para poder, de esa manera, poder ver qué persona es apta para poder hacer ese trabajo de evangelizar a las personas. ¿Ven? El otro punto que vemos aquí es el testimonio. El testimonio es algo importante porque nos habla sobre la santidad que debe tener esa persona, ¿no? Deben ser ejemplo en la comunidad, ¿no? Una persona que pueda salir a evangelizar tiene que ser una persona que tenga testimonio. Más si no tiene testimonio, esa persona no está apta para poder evangelizar, ni en la calle, ni en ningún otro lado, porque alguna persona puede observar la vida de él, y si esa persona estuviera andando bien con Dios, va a ser avergonzado. Entonces debemos los pastores siempre analizar cómo está la vida espiritual para poder colocarlo en la área de evangelismo dentro de nuestras congregaciones. ¿Ven? Y como continuamos aquí a través de este punto, vamos a leer lo que es el aprovechamiento potencial. En la iglesia local no se puede desperdiciar este potencial evangelístico involucrando a estos valiosos hermanos en otras actividades que para ellos son secundarias, ya que su prioridad en el reino es la salvación de almas. Amén. Cada pastor sabe qué es lo que tiene dentro de su iglesia, sabe quiénes son buenos para una cosa, buenos para otra, ¿no? Algunos son buenos para predicar, otros buenos para cantar. Entonces el pastor tiene que conocer qué tipo de creyente tiene, qué tipo de herramienta tiene para poder trabajar dentro de su iglesia local. Entonces aquí vemos que la importancia de
el pastor tiene que aprovechar esa persona, no tiene que desperdiciar esa persona que tiene ese potencial evangelístico, ¿no? Y tiene que tratar de hablar con cada hermano para que pueda de alguna manera hacer este trabajo que es prioridad para el reino de Dios, que es el evangelizar y salvar almas para Cristo. ¿Amén? Entonces el pastor, cuando ve a alguien que tiene ese deseo de evangelizar, tiene que saber usarlo para que así pueda haber resultados dentro de cada iglesia local. ¿Amén? Entonces, aquí esto nos enseña que debemos tener atención en estas personas que tienen ese deseo y ese potencial para poder evangelizar. Amén. En el segundo tópico aquí, habla sobre unificar a los evangelistas bajo un ministerio en equipo y el unir el potencial con los otros tiene el efecto multiplicador. Si deseamos impactar a la comunidad, debemos unificar a los hermanos que tienen potencial evangelístico bajo la dinámica de un ministerio en equipo. Ministrar en equipo produce los siguientes beneficios. Amén. Vamos a ver cuáles son los beneficios cuando se trabaja en equipo. Amén. La palabra dice, se puede levantar un liderazgo ungido enfocado a la extensión del reino de Dios. Se puede definir la visión de Dios para impactar la comunidad. Se puede alcanzar el propósito de Dios mediante una estrategia de metas. Se puede motivar mediante la colaboración ministerial de los unos con los otros a través de la área de lo que es el evangelismo. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí vemos nosotros que Dios, a través de su palabra, nos muestra esta importancia que es poder nosotros tomar atención en lo que es evangelizar para la obra del Señor Jesucristo. Amén. En nombre de Jesús, aquí debemos hacer este trabajo y debemos estar atentos sobre lo que es el trabajo de evangelismo. Vamos ahora a pasar a otra diapositiva. El pastor tiene una doble responsabilidad con el evangelismo local. El trabajo del pastor es supervisar la efectividad de este ministerio evangelístico en equipo. Amén. El pastor debe a cada día se preocupar de poder evangelizar, de poder buscar y extender el reino de Dios. El pastor debe buscar este deseo de extender el reino de Dios para que así la obra de Dios pueda crecer a cada día. Amén. Entonces vamos a continuar leyendo aquí. Es el cuarto punto, que es el líder del grupo. Una decisión clave es definir el líder principal de este ministerio evangelístico local. Este líder debe tener 4 cualidades indispensables. El primero debe tener compromiso. Amén. Cuando un pastor vaya a elegir esa persona que va a ser el líder del grupo para realizar este trabajo, la primera cualidad que debe el pastor ver en esa persona es el compromiso. Debe tener primeramente ese deseo de lo que es el poder ganar almas para Cristo y tener esa pasión para cumplir la gran comisión. Amén. Entonces, vemos aquí que nos enseña a través de esta enseñanza que el líder debe tener compromiso para poder evangelizar y poder hacer un buen trabajo para la obra del Señor. El otro punto es, como vamos a ver de aquí a poco, es el tener un carisma, ¿no? El líder tiene que tener ese carisma para poder trabajar con todos los siervos, con todas las personas que vayan a estar a su alrededor y puedan de alguna manera, puedan hacer un trabajo que agrade a los ojos del Señor. Tiene que tener gracia especial para relacionarse con las personas, ¿no? Para poder ganar personas y también trabajar en equipo. El tercer punto, cualidad, es tener carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de una persona que tiene que tener esa integridad, tiene que tener una vida digna delante de Dios, ¿no? Y que pueda agradar a los ojos del Señor Jesucristo. Amén.
Entonces esto vemos que es necesario tener una vida consagrada para el líder para que pueda tener un resultado efectivo. Amén. Entonces en este otro punto vamos a leer sobre desarrollar un evangelismo de saturación en la iglesia local. ¿Cómo desarrollar un evangelismo de saturación en la iglesia local? Utilizando muchas estrategias. Un error frecuente en muchas de nuestras iglesias es limitarse a ministrar bajo una sola estrategia del evangelismo local. Es necesario predicar todo el tiempo a todas las personas y de todas formas posible. La iglesia local debe realizar un evangelismo de saturación, es decir, utilizar todo tipo de estrategia en la extensión del reino de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que nos muestra que la iglesia debe realizar un evangelismo de saturación. Amén. De todo tipo de estrategia con el propósito de extender el reino de Dios. Buscar estrategias de cada día predicar todo el tiempo la palabra del Señor a cada momento. Entonces, dentro de nuestras iglesias, el pastor tiene que incentivar a poder continuar predicando en todo el tiempo a todas las personas y de todas las formas posibles. Amén. El pastor siempre tiene que estar incentivando a la iglesia a ganar almas para Cristo, a predicar la palabra de Dios, y así el reino de Dios pueda extender y pueda crecer a cada día para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver aquí en este tiempo sobre cómo vamos a observar algunas estrategias. Existen diversas estrategias de evangelismo que deben ser implementadas en una congregación. Amén. Entonces, estas estrategias es para poder implementar en nuestras congregaciones. Estas estrategias nos van a ayudar a poder nosotros, de alguna manera, poder tener mayor efectividad y mejor rendimiento y fruto para la obra del Señor. Entonces, vamos aquí a entender que esto es a través de un evangelismo eventual. Predicación aprovechando el contacto diario con personas inconversas. Amén. Tener un evangelismo eventual es predicar aprovechando el contacto diario con personas inconversas. El otro estrategia es un evangelismo amistoso, predicación influenciando por medio de las relaciones amistosas. Amén. Entonces vemos aquí que podemos tener dos tipos de evangelismo, eventual, y el otro un evangelismo amistoso, ¿no? Ese eventual es que se puede predicar aprovechando el contacto diario con personas que no son creyentes. Ahí podemos tener una oportunidad de evangelizar. El otro evangelismo amistoso es cuando hablamos de personas que son amigas nuestras, ¿no? Que son cercanas nuestras, de poder compartir la palabra del Señor. El otro tipo de evangelismo en las casas es la predicación en las reuniones de pequeños grupos y en los hogares, ¿no? Ese es otro tipo de evangelismo que se realiza dentro de las casas y dentro de los hogares. El otro es el evangelismo doméstico. Predicación del evangelio distribuyendo literatura casa por casa, ¿no? Este evangelismo doméstico distribuyendo literatura. Cuando hablamos de literatura es cuando alguien sale a las calles y tiene que llevar folletos para poder predicar a las personas que necesitan conocer la salvación, ¿no? Entonces este tipo de evangelismo es doméstico, ¿no? Casa por casa, los líderes van distribuyendo material evangelístico con el propósito de poder ganar almas para la obra de Dios, para poder crecer también la iglesia local y poder tener frutos conforme a su palabra. ¿Amén? El otro punto es evangelismo explosivo, ¿no? El
el evangelismo explosivo es la predicación en los lugares públicos donde hay gran fluidez de persona. Amén. Entonces, ¿qué vamos a entender aquí de evangelismo explosivo? Es la predicación en los lugares públicos donde hay gran fluidez de persona. Entonces, ese evangelismo explosivo es de mucha importancia. Realizar cultos en mercados donde hay mucha gente, realizar cultos en las plazas, realizar cultos donde hay mayor cantidad de personas, ese es un evangelismo explosivo, donde hay cantidad de personas para poder predicarles la palabra del Señor. Amén. El otro evangelismo es el masivo. Amén. Es predicar en la comunidad por medio de impactantes campañas evangelísticas. Amén. Ese evangelismo masivo es de mucha importancia porque se realiza eventos, campañas grandes con el propósito de poder atraer personas y que el evangelio de Cristo pueda ser predicado, ¿no? Se organizan grandes campañas evangelísticas, ¿no? Se determina algún tema para poder hacer este trabajo y juntamente con el pastor y los líderes de evangelismo se hace trabajo con el propósito también de poder ganar almas para el reino del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a continuar aquí. A pesar de este evangelismo masivo, evangelismo explosivo, evangelismo doméstico, evangelismo de casa, también el evangelismo misionero, ¿no? ¿Cuál es el evangelismo misionero? Es el que realizamos nosotros, el de ir a otros lugares y de ganar almas para la obra del Señor, el de ir a otros países, el de ir a otros sectores, a otras comunidades, con el propósito de poder ganar almas para el reino de Dios. Amén. Entonces esas estrategias que hemos visto son las formas, algunas estrategias para poder ganar almas para la obra del Señor. Vamos a ver aquí el punto 3, que habla sobre guiados por el Espíritu Santo se debe usar la estrategia adecuada en el momento oportuno, buscando siempre la dirección de Dios. En la Biblia hallamos suficientes ejemplos que confirman esta verdad. Jesús ministraba con la misma pasión a una persona que a una multitud. Felipe ganaba almas por medio del evangelismo masivo y evangelismo personal. Pablo predicaba con el poder de Dios a un grupo pequeño y a una ciudad grande. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos siempre predicar la palabra de Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que Jesús fue el mayor ejemplo. Jesús predicó para grupos pequeños y predicó para grupos grandes. Entonces, el líder de evangelismo debe también tener ese deseo. Si son para pocos, se predica. Si son para muchos, también se predica, porque Jesús ministraba así a esa cantidad de personas. Y Felipe era alguien que ganaba muchas almas por medio de lo que es el evangelismo masivo y también el evangelismo personal. Amén. Vamos a ir al otro punto, que es sobre cómo lograr la especialización de cada evangelista. Es muy importante lograr la especialización de cada evangelista. Primero, capacitación en su área. Dios ha dado a cada creyente una gracia especial para cumplir la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Y una tendencia errada es creer un molde evangelístico anulando la diversidad de Dios. Puede haber muchos evangélicos que tienen la misma misión de ganar almas, pero a cada uno de ellos Dios les ha dado una gracia diferente. En un ministerio, en equipo, hay una necesidad de guiar y equipar para cada evangelística a especializarse en su función como testigo de Cristo. Cada miembro del equipo debe definir su perfil evangelístico según la gracia que ha recibido de Dios. Amén. Apuntar a un blanco específico nos hace más efectivos. Quiere decir, amados, que cuando vemos que hay alguien que tiene el deseo de ganar almas para Cristo, de evangelizar, el pastor debe equipar a esa persona, debe ayudar a esa persona para que sí pueda tener
alcanzar ese objetivo que es el ganar almas para Cristo. Debemos, como pastores, siervos de Dios, capacitar a nuestros obreros, a nuestros siervos, en lo que es el área de evangelismo, para así tener buenos resultados para nuestra congregación. Amén. Vamos en este tiempo, a continuar y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Alcanzando a los diferentes grupos sociales, pueden existir múltiples enfoques evangelísticos en la iglesia local para lograr alcanzar a diversos tipos de personas. El mandato de predicar a toda criatura implica alcanzar con el evangelio no solo a todo individuo, sino también a todo un grupo social. Amén. Entonces, a través de esta palabra, vemos que nosotros a través del evangelismo podemos alcanzar no solamente a un individuo, sino a un grupo social. A través del evangelismo podemos alcanzar a jóvenes, podemos alcanzar matrimonios, podemos alcanzar ancianos, ¿no? Como dice ahí la palabra, podemos alcanzar a los alcohólicos, alcanzar a los hechiceros, alcanzar a los profesionales, alcanzar y a las madres solteras, ¿no? Entonces, a través del evangelio podemos nosotros alcanzar a todas esas áreas de personas, ¿no? Para jóvenes, para adultos, para todo tipo de personas el evangelio debe alcanzar. Amén. Entonces vamos a entrar aquí a la siguiente diapositiva, que habla sobre la armonía en el equipo de trabajo. La dinámica del ministerio evangelístico en equipo bajo la especialización no afecta a la unidad de grupo. Unidad no es uniformidad, sino armonía en medio de la diversidad. Para lograrlo, la administración debe enfocarse en dos acciones. Acción individuales. Cada evangelista permanece enfocado a ganar almas que pertenecen a su perfil ministerial. Acciones unificadas. Todo el equipo une su potencial para extender el reino de Dios en la comunidad. Amén. Entonces debe haber esa armonía, debe haber ese trabajo en equipo, esa especialización y esa unidad para tener armonía y poder enfocarse a conseguir resultados, ¿no? Cada evangelista tiene que tener ese deseo para poder extender el reino de Dios dentro de la comunidad en donde él vive. Amén. Entonces, amado hermano, esta enseñanza es importante porque nos habla sobre esta estrategia que es importante dentro de nuestras iglesias. Debemos saber recibirla para así poder colocarlo en práctica dentro de nuestras iglesias, y el pastor debe ser el primero en deber poder enseñar a sus líderes y ver qué persona tiene esa potencial que es evangelizar y ganar almas para Cristo. Amén. Vamos a ya entrar a la conclusión, ya estamos a pocos minutos de terminar, y vamos a leer lo que es la conclusión en este tiempo que nos resta. Es necesario creer y vivir una compasión ardiente a la gran comisión, confiando en las promesas de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de avivar una visión misionera en la iglesia local, ya que estamos llamados en este tiempo final no solo a edificar el cuerpo de Cristo, sino también a extender el reino de Dios. Amén. Amados hermanos, nuestro trabajo como siervo, misioneros, es extender, a pesar de nosotros edificar, aparte de nosotros poder enseñar a la iglesia local. Nuestro trabajo en este tiempo que nos queda, nos resta, es de ganar almas para Cristo, es de tener ese deseo de evangelizar, de buscar más personas para Cristo, de poder compartir la palabra de Dios a muchos que necesitan oír. Y muchas iglesias en este tiempo están descuidando en esta área lo que es el evangelismo, mas el pastor debe ser el que esté siempre motivando, siempre dando ideas de qué forma se puede evangelizar. Hoy hay métodos, hay muchas estrategias como la que estamos leyendo, y eso es de mucha bendición para nosotros para poder tener mayor resultado y mayor efectividad en lo que es el evangelismo dentro de una congregación local. Amén. Entonces, amado hermano, yo quiero
agradecer a usted que está ahí conectado, a cada hermano. Dios te bendiga, hermano. Amén. Esta lección de escuela bíblica que sea de mucha bendición para tu vida. Aplícala en tu vida. Continúa siempre conectado con nosotros, aquí asistiendo a esta escuela bíblica dominical. A través de esta forma también estamos enseñando, estamos evangelizando y llegando a millones y muchas personas que quizás haciéndolo en nuestra comunidad no llegaríamos como queremos, mas a través de estos medios hoy podemos llegar a personas que viven en España, en Francia, en Brasil, y es una herramienta de mucha utilidad en este siglo y en este tiempo que vivimos. Debemos saber utilizarlo siempre con sabiduría, siempre con prudencia y siempre con cuidado, ¿no? Entonces, haciéndolo siempre para la obra de Dios y aprovechando todo lo que Dios nos da. Dios nos da ese don, ¿no? Ese don, y ese don debemos saberlo utilizar para la obra de Dios, y así la obra de Dios pueda tener mayor efectividad y mayores resultados, como dice en su palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, yo quiero agradecerte en el nombre de Jesús por estar aquí con nosotros. Y en este tiempo que nos queda, que nos resta, yo quiero simplemente orar por tu vida, orar y agradecerte nuevamente por estar en este tiempo conectado con nosotros. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta enseñanza de este domingo, hoy, en este día. Amén. Padre querido, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra. Gracias, Señor, por aquello que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por aquello que hemos aprendido, que podamos ponerlo en práctica y muchas personas, muchos líderes puedan tener ese deseo ardiente de poder predicar, evangelizar y continuar ganando almas hasta cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos a cada día nos capacitar, a cada día nos ayudar, y que cada día tengamos ese deseo y podamos tener mayor efectividad en aquello que queremos hacer. Así, gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, te pido en esta hora que bendiga a todo aquel que está escuchando este audio y aquel que vaya a escuchar. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Te espero el próximo día domingo por la mañana, como hoy, 8:30. Te espero nuevamente aquí con la lección número 8. Amén. Si Cristo no vuelve, aquí estaremos esperándote para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y paz del Señor.